Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy y es un placer tenerlos aquí. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y especialmente entre los fanáticos de las series y, por supuesto, de los romances en la vida real. Hoy vamos a destapar la verdad oculta, Kerem y Hande en Guerra Secreta. Sí, lo escucharon bien. Vamos a explorar todo lo que no te cuentan sobre esta pareja, sobre lo que se rumorea que está pasando detrás de cámaras, y sobre esa supuesta guerra secreta, que según muchos, estaría sacudiendo el mundo de la farándula turca. Así que agarren sus palomitas, siéntense cómodos, porque les aseguro que este vídeo va a estar lleno de revelaciones, rumores, chismes y un poquito de análisis. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Y antes de que empecemos, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Ahora sí, vamos a ello. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el tema, déjenme darles un breve resumen. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores turcos más populares del momento. Juntos protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, que no solo los catapultó a la fama, sino que también hizo que sus fans soñaran con que su amor traspasara la pantalla. Y, oh sorpresa, durante un tiempo ese sueño pareció hacerse realidad. Kerem y Hande iniciaron una relación sentimental, y los fans enloquecieron. La pareja era inseparable, compartían fotos en redes sociales, se les veía juntos en eventos, y parecían estar viviendo un cuento de hadas. La química que tenían en la serie era innegable y la forma en que se miraban, se reían y se apoyaban en la vida real hacía que todos creyeran en el amor verdadero. Pero como suele suceder en Hollywood, y en la farándula en general, la historia no siempre es tan simple como parece. Después de un tiempo comenzaron los rumores. Rumores de peleas, de distanciamiento, de crisis en la relación. Las fotos juntos dejaron de ser tan frecuentes, las interacciones en redes sociales disminuyeron, y la especulación se disparó. Finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado su relación. Hasta aquí, todo parece una ruptura más de una pareja de celebridades. Pero es precisamente aquí donde entramos en el terreno de la verdad oculta, la guerra secreta, y todo lo que no nos cuentan. ***, el fin del cuento de hadas, el rompecabezas de la ruptura ***. ¿Por qué terminaron? Esa es la pregunta del millón. Y es aquí donde las versiones y los rumores se multiplican, cual plaga bíblica. Algunos medios turcos, conocidos por su afán de sensacionalismo y su habilidad para crear narrativas dramáticas, comenzaron a difundir diferentes teorías. Se habló de celos, de diferencias irreconciliables, de presiones externas de terceras personas. En fin, la lista es interminable y cada uno de estos elementos, por sí solo, podría ser el motor de una telenovela de éxito. La sombra de los celos, los celos, un ingrediente fundamental en cualquier drama romántico, fueron uno de los primeros sospechosos. ¿Existieron celos profesionales, tal vez por el éxito de uno sobre el otro? ¿O quizá fueron celos sentimentales, alimentados por la dinámica de la industria y la constante exposición a otras figuras atractivas? Es un escenario plausible, pero la falta de pruebas concretas lo mantiene en el terreno de la especulación. Diferencias irreconciliables, el choque de personalidades, otra teoría apunta a las diferencias de personalidad, las cuales, con el tiempo, habrían erosionado la base de la relación. Personalidades fuertes, estilos de vida distintos y expectativas divergentes sobre el futuro podrían haber sido los detonantes de la ruptura. Sin embargo, ¿hasta qué punto estas diferencias eran realmente irreconciliables, o simplemente un pretexto para justificar el fin de la relación? Presiones externas, la carga de la fama, la fama, como un sol implacable, puede quemar incluso las relaciones más sólidas. La presión mediática, las agendas apretadas, los compromisos profesionales y la constante exposición al escrutinio público pueden desgastar cualquier vínculo. ¿Fueron estas presiones las que terminaron por ahogar el amor entre Kerem y Hande? Es una posibilidad que no se puede descartar. Terceras personas, el ingrediente prohibido,
asterisco asterisco el rumor más jugoso, por supuesto, es la presencia de una tercera persona. ¿Hubo infidelidad? ¿Un flechazo inesperado? Es un clásico de la farándula, pero también el más difícil de probar. Los paparazzi siempre están al acecho, pero a menudo la evidencia es incompleta o manipulada. Asterisco asterisco la guerra secreta de los equipos, competencia desleal en la sombra, asterisco asterisco. Una de las teorías más populares y que ha resonado mucho entre los fans, es la supuesta guerra secreta, que se habría desatado entre los equipos de Kerem y Ande. Según estos rumores existiría una especie de competencia entre sus agentes, sus publicistas, y sus círculos más cercanos, por controlar la imagen de cada uno y, de alguna manera, superar al otro en cuanto a popularidad y proyectos profesionales. Se dice que esta competencia, que se habría intensificado después de la ruptura, habría generado tensiones, manipulación de la información, y hasta sabotaje entre los dos equipos. ¿Es posible que el éxito de Kerem o Ande dependiera de hundir al otro? Es una hipótesis oscura, pero la naturaleza implacable de la industria del entretenimiento la hace plausible. Asterisco 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 el control de la imagen, el juego de la manipulación, asterisco asterisco la imagen es el activo más valioso de una celebridad. Los agentes y publicistas son los guardianes de esa imagen, y su trabajo es mantenerla impecable y relevante. ¿Habrían los equipos recurrido a tácticas cuestionables para controlar la narrativa, filtrando información favorable a sus clientes y dañando la reputación del otro? Asterisco 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 el sabotaje profesional, obstáculos en el camino al éxito, asterisco asterisco, se habrían intentado sabotear proyectos, negociaciones o oportunidades profesionales. Esto implicaría un nivel de rivalidad y desesperación que sería difícil de probar, pero no imposible. En un mundo donde el éxito escasea y la competencia es feroz, algunos podrían estar tentados a recurrir a tácticas desleales. Asterisco 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 la influencia en los medios, el poder del rumor, asterisco asterisco los medios de comunicación, especialmente los más sensacionalistas, son un arma de doble filo. Pueden elevar a una celebridad al estrellato, pero también pueden hundirla en el desprestigio. ¿Habrían los equipos intentado influir en los medios, filtrando rumores, creando controversias o manipulando la opinión pública? Asterisco asterisco la guerra silenciosa entre Kerem y Ande, un acuerdo de no agresión, asterisco asterisco. Otra de las teorías que está relacionada con la anterior, es la supuesta guerra silenciosa, que existiría entre Kerem y Ande incluso después de la ruptura. Se dice que ambos habrían decidido por consejo de sus equipos, mantener una imagen de cordialidad en público, pero que en privado, las cosas serían muy diferentes. Según esta teoría, Kerem y Ande no se hablarían, evitarían coincidir en eventos, y habrían solicitado a sus equipos que tomaran medidas para evitar cualquier encuentro fortuito. La idea sería por un lado mantener la profesionalidad y evitar escándalos, y por otro proteger sus respectivas imágenes y sus nuevos proyectos. Asterisco 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 el pacto de silencio, la cordialidad forzada, asterisco asterisco la apariencia de cordialidad es fundamental en el mundo de la farándula. Habrían Kerem y Ande acordado por consejo de sus equipos, mantener una fachada de respeto y amistad, incluso si, en realidad, se sentían incómodos o distantes. Asterisco 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 evitar los encuentros, la estrategia del distanciamiento, asterisco asterisco evitar coincidir en eventos, fiestas o reuniones es una forma de minimizar el riesgo de un encuentro incómodo o de una confrontación. ¿Habrían los equipos establecido estrategias para asegurarse de que Kerem y Ande no se cruzaran en el camino? Asterisco 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 la protección de la imagen, el control de la narrativa, asterisco asterisco mantener una imagen pública favorable es crucial para el éxito profesional. ¿Habrían los equipos implementado medidas para proteger la imagen de sus clientes, evitando cualquier situación que pudiera dañar su reputación? Asterisco asterisco la influencia en los proyectos, el precio del éxito, asterisco asterisco. Además, se rumorea que la elección de proyectos profesionales de cada uno estaría influenciada por esta supuesta guerra. Algunos fans especulan que Kerem y Ande habrían evitado trabajar juntos en nuevos proyectos, o incluso, que habrían rechazado ofertas importantes, por miedo a que la colaboración perjudicara sus carreras. Asterisco 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 evitar colaboraciones, la desconfianza profesional, asterisco asterisco trabajar juntos de nuevo sería un riesgo, tanto personal como profesional. ¿Habrían Kerem y Ande evitado colaboraciones, por temor a que la química en pantalla recordara a los fans su relación pasada, o por miedo a que la competencia entre sus equipos se intensificara?
Rechazar ofertas. El costo de la guerra, ¿habrían rechazado ofertas importantes por temor a que la colaboración perjudicara sus carreras? Esta sería una decisión drástica, pero comprensible en un contexto de rivalidad y desconfianza. La elección estratégica. Proyectos separados, cada uno habría elegido proyectos que no se superpusieran, que no compitieran entre sí, y que permitieran a ambos brillar por separado. Esta estrategia minimizaría el riesgo de confrontación y maximizaría las oportunidades de éxito individual. Más allá de los rumores, la realidad del distanciamiento. Por supuesto, todo esto son rumores. No hay pruebas concretas que confirmen ninguna de estas teorías. Pero como digo, el humo no sale si no hay fuego. Y la realidad es que después de la ruptura, la relación entre Kerem y Hande ha sido muy fría y distante. Han pasado algunos años desde que terminaron, y no hemos visto ninguna foto juntos, ni ninguna interacción pública que sugiera una reconciliación. De hecho, sus caminos parecen haberse separado por completo. Cada uno ha seguido su propio camino profesional, ha protagonizado nuevas series, ha firmado contratos publicitarios, y ha rehecho su vida sentimental. Hande actualmente está en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco, mientras que Kerem ha sido relacionado con varias mujeres, aunque no ha confirmado ninguna relación seria. ¿Qué podemos concluir? La búsqueda de la verdad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay una guerra secreta real entre Kerem y Hande? ¿Están sus equipos involucrados en una batalla por el poder y la fama? ¿O simplemente se trata de una ruptura sentimental más, que ha sido magnificada por la prensa y los fans? La verdad probablemente nunca la sabremos por completo. Pero lo que sí podemos decir es que la historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo la farándula puede influir en las relaciones personales. La presión, la fama, los celos, la competencia. Todo esto puede generar tensiones y conflictos, incluso entre las parejas más enamoradas. Es posible que existan rivalidades, estrategias y juegos de poder, pero también es posible que simplemente se trate de dos personas que, por diversas razones, decidieron tomar caminos separados. La verdad, como siempre, estará en algún punto intermedio, una mezcla de realidad y ficción, de sentimientos y estrategias. La importancia de la perspectiva, más allá del chisme. Es importante recordar que estamos hablando de la vida privada de dos personas. La farándula, con su afán de sensacionalismo y su tendencia a la especulación, a menudo distorsiona la realidad y crea narrativas dramáticas que no siempre reflejan la verdad. Es fundamental mantener una perspectiva crítica y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. En resumen. Hoy hemos hablado de la supuesta guerra secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, explorando los rumores sobre su ruptura, la competencia entre sus equipos, y la posible influencia de la farándula en sus vidas. Hemos analizado las posibles causas de la ruptura, la supuesta rivalidad entre sus equipos y las posibles consecuencias de esta guerra en sus carreras profesionales. Preguntas para el debate. ¿Tu opinión cuenta? Y ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen en la guerra secreta? ¿Creen que Kerem y Hande se han distanciado por completo? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? ¿Qué creen que es lo que realmente pasó? ¿Creen que la fama afecta en la forma en que las celebridades viven sus relaciones? ¿Hasta qué punto la industria del entretenimiento turca es responsable de la imagen que tienen Kerem y Hande ante el público? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden, si les gustó, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Hasta la próxima. Adiós.